Ya, de mis asignaturas son tres, que son operaciones y fundamentos de las telecomunicaciones, instalación de servicios básicos de las telecomunicaciones e instalación y mantenimiento básico de un terminal informático. Esas son Ok. las tres asignaturas que yo le imparto. Acá tenemos 7 guías, bueno, que la número 4 es evaluación, y aparte tenemos la otra Classroom, la nueva, que está con la nueva tarea, la última que dejé. Ya vamos a ingresar a las dos, voy a hablarles de todas las asignaturas. La única diferencia entre estas con la nueva Classroom es que la nueva Classroom le estoy trabajando las tres asignaturas dentro de una sola. Prioricé Mm, materia, objetivo y lo voy a hacer, voy a meter de todas las materias solamente en una, para que no darles tanta guía. Darle actividades concretas también, para que no se vayan perdiendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo ya tengo una actividad que fue la clase online que la edité y todo la vez pasada, que está con todos los datos que se necesitan. Entonces, vamos primero a la antigua, vamos a ir desde atrás para adelante. Hola, Ian. Hola. Ya. hola. Toma un cuaderno y un lápiz para que vayáis tomando apuntes de lo que vamos diciendo, anótalo en un bloque de notas en el computador, no sé, ya, porque vamos a hablar harto en este rato, Yep. Ok. para que tome apuntes. Ya, entonces vamos a partir, siempre las tareas son, la última es la más antigua y la primera de arriba es la más nueva. Entonces partimos con operaciones y fundamentos de las telecomunicaciones. La primera tres guías que hablan del modelo OSI, el modelo OSI es cómo se transmiten los datos a través de un sistema computacional. ¿Ya? Lo que yo les pido es que vean en estas tres, apliquen lo que es la guía y un video, que es el mismo video para las tres. La única diferencia es que va indicando los minutos en que yo quiero. Oh, no. No, acá. Perdón. Vamos a mejor entrar a la actividad. Ya, la actividad dice que ustedes tienen que ver del minuto 0 al minuto 7:50 del video para poder realizar la actividad. El video es este, que es de Gabatec, que es un chico en Argentina que hace buenos videos explicativos. ¿Ya? Entonces ustedes van a ver desde el minuto 0 hasta el minuto 7:50. Computadoras. Sí, yo le puedo explicar después cómo se van enviando. Voy a acceder con otro usuario que tengo ahí en un modo de alumno y les voy a explicar cómo se van subiendo, no hay problema. Terminando la explicación les voy a explicar esa parte. Ya, entonces ustedes ven hasta acá, hasta el 7:50. Aquí lo que él va a explicar es solamente una parte. La guía les va a decir qué es lo que yo necesito. Ya, vamos a dejar atrás los aspectos generales, el objetivo. Bueno, aunque siempre es importante que sepan cuál es el objetivo, pero vamos a centrarnos solamente en la actividad. Ya, desde que dice instrucciones, ahí comienza la actividad. Estas preguntas que están donde dice reflexionemos antes de comenzar, esas no son necesarias responderlas, son como preguntas que yo le haría en la clase, sino que se comienza desde acá. Lo primero es que la actividad a ustedes les pide que me hablen de el modelo OSI en modo general y de la capa 1. ¿Ya? Por eso es que en el caso de van a revisar el documento, el contenido, perdón, del documento, que es toda esta parte que está acá, ¿ya? Que es el modelo OSI, la definición, explicación del modelo OSI, qué consiste, y la capa número 1. Solamente el modelo OSI y la capa número 1. El enlace que está aquí es el mismo video que les mostré recién, por si acaso. Entonces, ¿qué yo quiero que hagan? Ya, leen el documento. Después dice que vean el video, desde el minuto 0 al minuto 7:50, porque entre el minuto 0 y el 7:50 habla del modelo OSI y de la capa 1 solamente. Cuando terminen con eso, obviamente yo les pido, siempre digo esto, tomen apuntes, rescaten como las partes más importantes, háganse un resumen, etc. Y con eso, ustedes en un texto, entre 15 y 20 líneas, tienen que explicarme qué es el modelo OSI, con sus palabras. No me interesa una copia de internet o que copien literalmente lo que está.
en esta parte que está acá abajo, o que copien cada palabra que dice el chico de Gabatec. No me interesa eso, me interesa que ustedes sean capaces de explicármelo. Obviamente, ustedes pueden utilizar parte de su argumento con algo de acá, ya para respaldar lo que ustedes dicen. Ya, pero no necesito que me copien, me peguen esto, que me copien 10 líneas de acá, por ejemplo, el modelo OSI y otras 5 líneas de la capa 1 y me las peguen, porque eso no está bien. Tienen que definirlo ustedes, pensar ustedes qué es la capa 1, qué es el modelo OSI, y eso me lo plasman en un texto de entre 15 y 20 líneas. Y aparte, dentro de ese texto, ustedes deben ubicar un lugar en su vida cotidiana donde se identifique uno o varios elementos de la capa 1. La capa 1 está acá. Acá, por ejemplo, hay una imagen representativa de la capa 1, que es la fibra óptica, por ejemplo. Estamos hablando del medio físico por donde se va a transmitir la información. Entonces, ustedes identifiquen en la casa qué elementos tienen ustedes que corresponderían con la capa física. ¿Qué elemento en su casa a lo mejor les permite transmitir datos por internet? O cable, o etcétera, ¿ya? Estoy hablando de un sistema de telecomunicaciones, por si acaso. ¿Ya? Obviamente, no les pido que les hagan una foto a lo que ustedes tienen, ustedes pueden hacer un dibujo representativo en el cuaderno, pueden sacar una foto de internet, a lo mejor hacerlo en Word, pueden hacerlo en cuaderno, como ustedes prefieran. Ya yo no les digo que lo hagan todo en el computador y me lo manden, sino que ustedes también lo pueden escribir en el cuaderno y después eso me lo mandan. ¿Ya? Entonces, volviendo a recapitular, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Que ustedes me expliquen qué es el modelo OSI, qué es la capa 1 y en qué lugar de su casa o en su vida cotidiana, no estoy hablando solamente de la casa, también puede ser en la casa de algún vecino, la casa de algún amigo, el colegio, el consultorio, etcétera. ¿Ustedes dónde pueden identificar algo de la capa 1? Y me lo explican breve, no es necesario que sea algo tan desarrollado. Y me ponen una imagen, por ejemplo. ¿Ya? A veces ni siquiera es necesario que pongan una imagen, sino que ustedes me digan qué es lo que están queriendo decirme, ya con eso va. Eso es solamente la actividad. ¿Se entiende? ¿No tienen alguna duda de esto? Escríbanme y díganme, por favor. Necesito la ¿Lo ves? confirmación de todos los que están acá. ¿Y eso de la capa 1 cómo? No entiendo. Ya, lo que pasa es que, a ver, el modelo OSI es como un estándar que te dice cómo se transmiten los datos en una red computacional, ¿ya? Entonces, para no definirlo todo dentro de un globo grande, lo dividieron en capas. Cada una de esas capas tiene un número y un nombre, ¿ya? Entonces, la capa 1, por ejemplo, que es la capa física, que es la capa que se explica aquí, es la que se encarga básicamente de gestionar la conexión físicamente para transmitir la información a través de una red de computadoras. ¿Me entiendes? Entonces tú tenés que decirme qué elemento dentro de la vida cotidiana a nosotros nos permite mandar información de manera física entre computadoras. Y de hecho aquí les dice el ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí lo que ustedes hacen es definirme el modelo OSI y me definen la capa 1 y me indican con sus palabras dónde encuentro la capa 1 en la vida cotidiana. No sé si me expliqué. ¿Entendí? Sí, sí, sí. Ahí caché, ahí caché. Ya vale. ¿Alguien más? Yo no caché Ya, nada. ya. Volvamos desde el inicio. Tú tienes que leer todo lo que es modelo OSI, todo lo que es capa 1, ¿ya? Toma Ya. apuntes, etcétera. Después de leer, te vaya al video que te mandé, que le había mostrado, que es el modelo OSI, que lo ves desde el minuto 0 hasta el minuto 7:50. Ya. En ese periodo de tiempo, la persona que está ahí, él te explica qué es el modelo OSI y la capa 1. ¿Me entiendes? Para que tú entendáis con otra forma qué es el modelo OSI y qué es la capa 1, ¿ya? Ah, ya. Entonces, ¿qué después vaya a hacer tú? Vaya a crear un texto entre 15 y 20 líneas en total, todo el texto,
Ujú. Me vas a explicar qué es el modelo OSI y qué es la capa 1. Ok. Uy, Y me voy a perdón. dar un ejemplo donde en la vida cotidiana tú puedas encontrar la capa 1. Ya. ¿Me entiendes? Sí, ahora sí entiendo. Un Ya. poco más claro. Ya. ¿Alguien más? Brandon, Ian, Juan. ¿Estamos bien? ¿Nada bien? ¿Cómo, Yo sí, es que estaba tomando un apunte. dale. Ya, estamos bien. Ya, entendió Brandon. El Juan no sé si dijo. Ya, se entiende. Ahí me lo aclaró. Ya, súper. Como dijo, si nada, primero me dije, no, no, ya. Hasta ahí estamos claros. La actividad 2, que es modelo OSI, parte 2 y parte 3, es lo mismo. La única diferencia es que va cambiando la cantidad de capas que yo le estoy pidiendo. Ya en la segunda actividad, yo no les voy a pedir la capa 1 ni que me digan que es el modelo OSI. Yo aquí lo que les voy a pedir es la capa 2 y la capa 3, si mal no me equivoco. A ver, vamos a bajar. Mismo documento, casi, ¿ya? Mismo, pero aquí cambia. Van a ver desde el minuto 7:50 al 22:02 del video. Y acá está la capa número 2, que es la capa de enlace de datos, y la capa número 3, que es la capa de red. ¿Ya? Aquí está cortito, es súper cortito y conciso. En el video se extiende más. Por eso es que les digo, es bueno que vean los dos, porque en uno lo que faltó explicar, lo explica el otro. Esta es como la parte resumida, muy resumida, y la otra es la parte que habla el de Gabatec, que es mucho más elaborada. Entonces ustedes me van a decir, volviendo arriba, en un texto, pero que ahora va a ser entre 10 y 15 líneas solamente, me van a describir la capa 2 y la capa 3, dándome un ejemplo de cada una donde la encuentren en la vida cotidiana. Es lo mismo que la anterior, pero hablando solamente de la capa 2 y la capa 3 y disminuyendo la cantidad de líneas entre 10 y 15 solamente, no entre 15 y 20 como la anterior, ¿ya? ¿Sí? ¿Hasta qué parte del video se debía? Esta acá en la guía te dice, desde el minuto 7:50 hasta el 22:02. Ah, vale, disculpe. No, tranquilo. La guía les dice todo casi, ¿ya? Pero igual, si es que nos quedó algo fuera, ahí yo se lo voy a explicar, ¿ya? Ven el video en la actividad 2, del minuto 7:50 al 22:02, que les va a hablar de la capa 2 y la capa 3. Y ustedes me tienen que definir qué es la capa 2, que es la capa de enlace de datos, y la capa 3, que es la capa de red, y me van a dar un ejemplo de cada una en la vida cotidiana. Ahora, si quieren usar más ejemplos para hacer más líneas, también no tengo problema. Pero la idea es que ustedes entiendan dónde es la capa 2, qué es la capa 3 y dónde la voy a encontrar. ¿Ya? ¿Sí? Por favor, pongan un OK, no sé, algo en el chat por último. Sí, O me profe. dicen, ya. También, dos, el Lian también, ¿cachai? Todo claro, todo claro. Ya. Brandon también. Ya, Yo sí entender. ya, súper. Y la tercera guía, vuelvo a repetir, es la misma, pero aquí son más capas. De aquí vamos a hablar de la... Vamos a ver, ya. La 3, volvemos al mismo sistema, ocupamos el mismo video, pero ahora vamos a ver del minuto 22:03 hasta el final, hasta el minuto 31, 31 con... ¿Ven? Acá está mal, porque acá debe ser a partir del minuto 22:03. Acá lo dejé bien, ¿ya? Aquí donde dice las instrucciones, del 22:03 al 31:01. Pero acá es la capa 4, la capa de transporte, la capa 5, que es la de sesión, la capa 6, que es la capa de presentación, y la última, que es la capa de aplicación.
Y acá, como ven, el texto es cortito, no es tanto. Y ahí el de Gabatec explica dentro de los otros, como 8 minutos más o menos, explica el resto de la información. Y aquí es lo mismo, pero aquí obviamente aumentando entre 20 y 25 líneas, porque obviamente tenemos 4 capas de las que pueden hablar, que es la capa de transporte, la capa número 4, ¿ya? Después tenemos la capa 5, que es la capa de sesión, luego la capa 6, que es la capa de presentación, y por último la capa 7, que es la capa de aplicación. Y tienen que, igual que las anteriores, dar un ejemplo por cada uno. Ya aquí no hay que darnos más vueltas, porque ya como tenemos clara la otra guía, esta se les va a hacer mucho más fácil. Ya la única diferencia aquí nomás que hay que cambiar, que es del 22,03 hasta el final del video. Pero sé, y una consulta. Ya. Eso de las 20 y 25 líneas hay que hablar en esos máximos de líneas, ¿se habla de las 4? ¿O son Exacto. por cada una? No, en total. Lo puede hacer, se puede hacer en Word, en presentación, o sea, no en presentación, no en realidad, porque, pero o usted lo puede hacer en el cuaderno, le saca una foto y eso me lo envía. Ya tú eliges el medio donde lo escribes. Puede ser hasta en un blog de notas, puedes escribirlo. No hay límite en eso. ¿Ya? Yo no les pongo, excepto que yo le haga usar una aplicación específica o un programa específico, pero el resto de las actividades, si es, por ejemplo, esta que es de escribir, la pueden hacer en el cuaderno y me la envían. La pueden hacer en Word y me la envían. Da lo mismo. ¿Ya? Porque yo igual la tengo que leer. Pero para que tengan claro que no hay limitación en eso. Ok. ¿Ya? Y como recuerdo, la cantidad de líneas max entre 20 y 25, abarcando todo, desde la 4 hasta la 7. Lo mismo que en las anteriores. Ya no es que tengan que hacer entre 15 y 20 páginas, 20 líneas por cada uno, por si acaso. ¿Ya? Buena pregunta también, porque igual, sí, tenés razón. No, aquí no está muy especificando. Ya lo tenemos aclarado. Todo aclarado, ¿cierto? Sí. Ya, qué bueno. Ya después viene lo que es la actividad de evaluación formativa. Que la actividad de evaluación formativa es que ustedes me vayan respondiendo las preguntas, ¿ya? Aquí, obviamente más resumido, ustedes me describen qué es el modelo, qué es lo que ustedes entendieron que era el modelo OSI, después me explican súper breve, así como en 1 o 2 líneas máximo por cada una, que es la capa física, de la capa 1 a la capa 7. Eso es todo. Es como que háganse un resumen de ustedes mismos, pero lo que ustedes terminaron de comprender al final de cada una de ellas. Nada de copiar y pegar definiciones, vuelvo a decirles, lo que ustedes entiendan, ¿ya? Porque a mí me sirve más o menos para comprender cómo están pensando ustedes y si de verdad leyeron, Ok. ¿ya? Entonces, esta es súper sencilla, es solamente hablar de lo que ustedes ya trabajaron las 3 guías anteriores, ¿vale? Vale. Ya, después tenemos las 3 guías que son de elementos de un sistema de telecomunicaciones. Vamos a ir primero con la línea 6, ¿ya? Acá hay algunas van apoyadas con videos, otras no tan necesariamente, ¿ya? Vamos a ver la guía primero. Aquí estamos en la guía 5 de OFT. Ya, voy a esperar que se abra. Pueden visualizarla, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Vamos a tomar aquí un poco en consideración, ¿ya? El objetivo de aprendizaje de la guía. El que ustedes puedan observar, o sea, ver, interpretar y reconocer los componentes de un sistema de telecomunicaciones, desarrollando el diagrama físico de un sistema de telefonía celular. ¿Ya? Un diagrama, por si acaso, es una representación como una foto, pero con dibujo, mejor dicho, aunque igual lo voy a hacer como en una forma de foto, pero es donde tú ubicas muchas imágenes para representar algo. ¿Ya? Entonces, eso es un diagrama básicamente, es como el dibujo de cómo se compone todo. Es parecido a un plano, pero mayoritariamente te muestra los componentes directos y no necesariamente representan al de verdad. Vamos más abajo, ¿ya? Primero, lee todo el contenido del documento.
leo todo el contenido del documento, que es básicamente desde acá, elementos de un sistema de telecomunicaciones. Y aquí vamos bajando, vamos leyendo. Acá están los elementos que integran un sistema de telecomunicaciones. Ya esto es lo típico que nosotros enseñamos, que esto de hecho viene del lenguaje, que es el mensaje. El mensaje en sí tiene un emisor y un receptor. Esa es materia de la básica, básicamente. Sí. ¿Ya? Que todo tiene un emisor, un receptor, tiene el mensaje, tiene un medio, un canal, ¿ya? Todo esto es lenguaje. Pero hablando en sistemas de computación, sistemas de transmisión de datos, internet de telefonía, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí le explica cada uno, el emisor, qué es lo que hace el emisor, qué es lo que hace el receptor, cuál es el lenguaje, el mensaje, el medio, qué es la interferencia y el ruido. Ya ustedes me leen todo eso, lo pueden ir, le pueden ir haciendo como un resumen chiquito, todo el tema, ¿ya? Pero después de eso, después de su análisis con esto, ¿ya? Y tomando como punto de referencia esta imagen, lo que ustedes van a hacer, me van a crear un diagrama utilizando textos e imágenes para representar un sistema de telefonía celular. Y por eso se incorpora el video. De hecho, elementos de un sistema de telecomunicaciones. Acá no van a escuchar propiedad del video, lo más probable. ¿Ya? Pero esto es súper sencillo. Esto te habla del mensaje, te habla lo mismo que estamos describiendo, el fuente, el canal, el mensaje. Ya, es súper cortito. Ya, esto es un sistema de telecomunicación. Ahora, yo digo, profe, yo no sé qué es un diagrama. ¿Ya? Entonces, como saben de tecnología, saben utilizar computador, diagrama de telefonía. Le ponen un diagrama de telefonía y ¡pum! Tienen un montón de imágenes que ustedes pueden ir viendo. ¿Ya? Obviamente, aquí ustedes tienen que buscar la referencia, por ejemplo, ya que si ustedes se fijan, a ver, vamos a buscar la imagen y la vamos a agrandar. Vamos a ver. Y acá está. Ya. Acá está esto es un diagrama de telefonía. Acá un diagrama les va a mostrar los equipos que operan para que algo funcione. ¿Ya? Es una representación pictórica al respecto de algo que ustedes quieran representar. Aquí tenemos el Internet. ¿Cómo se transmite el Internet? Ya. El Internet en sí, la nube de Internet. ¿Cómo se transmite? Se transmite a empresas, se transmite a terminales, se transmite del ISP, que, bueno, hay lugares donde están los servidores le pasan a los ISP, que son los proveedores, que son lugares donde tienen un servidor muy grande para alojar a las personas, a los usuarios de Internet y a la información de Internet, y de ahí de las compañías va hacia el domicilio, ¿ya? Y acá están, le mandan a ustedes al domicilio. En el domicilio llega una red, llega a un router, por ejemplo, o un switch, bueno, perdón, un router o un modem, ya porque el switch es otra parte de ampliar la red. Y de la red, por ejemplo, acá tenemos una red que va conectado a teléfonos analógicos, ya esto estamos hablando de telefonía básica. Acá tenemos otro que es para telefonía también básica, y acá, para donde están los computadores con micrófono, puede ser internet o VoIP. ¿Ya? Y obviamente tenemos también la transmisión hacia alguna antena que, por ejemplo, les da hacia un celular o una tablet. Tienen la antena pública, etcétera, ¿ya? Un computador, obviamente. Ya el servidor telefónico, que sería en el caso de la compañía telefónica, en la que deriva las llamadas, las centrales telefónicas. Ya aquí se representa como, por ejemplo, un servidor o un computador, porque esto estamos hablando de internet mediante, perdón, telefonía mediante internet. Pero eso es un diagrama, ¿ya? Son imágenes que ustedes lo van representando. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que representarme? Un sistema de telefonía celular.
Ya, la telefonía celular no funciona igual que la telefonía fija, que es por cables, porque como ustedes tienen bien claro y ocupan, un celular no necesita cables para poder conectarse. Recibe y emite llamadas, ya a través de señales. Pero, ¿cómo se emiten esas señales? Ahí ustedes tienen que buscarlo. Ya dentro de las tareas que les dejé, también les dejé un video de la telefonía celular, por si acaso, pero eso tienen que encontrarlo ustedes. ¿Ya? Aquí está claro. Entonces ustedes me hacen una representación física de la red de telefonía celular, considerando la fuente, el transductor, o sea, quien emite la señal, el transmisor, quien la emite, a través de qué medio o canal se transmite en este caso, la llamada telefónica, qué sería ruido, interferencia y distorsión dentro de la telefonía celular. Después, quién va a recibir la llamada telefónica, quién la convierte y cómo llega al destino. ¿Ya? Porque la telefonía celular no es que ustedes estén llamando directamente al otro celular, ustedes están llamando a un lugar que les va a derivar hacia otro lugar la llamada y después ese otro lugar a lo mejor se lo deriva a otro hasta alcanzar el celular que es el que ustedes necesitan comunicarse. Entonces ahí tienen la fuente, que son ustedes, tienen el emisor, que es por ejemplo la antena de su celular, después quien transmite, a lo mejor llega por alguna transmisión hacia algún sector, las antenas, por ejemplo, de celulares que están por ahí, después esa antena, cómo transmite la señal de la llamada hacia quizá otra antena que va a decodificarlo y por último les va a mandar la llamada a ustedes. ¿Ya? Eso es el diagrama, tiene que seguir eso. El orden no es necesario que sea desde acá abajo hasta arriba, sino que ustedes le van dando, no sé, de izquierda a derecha, bajan, hacen un círculo. Ustedes ven el diseño. Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer tanto en Paint, pueden hacerlo en el cuaderno dibujado, en una hoja de blog, hoja blanca, de oficio. Ya, ustedes dibujan el diagrama. No es. Tampoco hay un editor aquí que. Ustedes son los que hacen el diseño. Ustedes me tienen que representar mediante un diagrama cómo se transmite el mensaje a través de la red celular. ¿Se entiende? Niños, Estaba muteado. Sí, profe, sí se entiende. ya, Sí, entiendo. ya. Brandon, Juan. A ver, Brandon. Ya, 6. Ya, sistema de telecomunicaciones, parte 2. Lo mismo que el anterior. Lee el contenido. Ya, acá está. Contenido. Sistema de telecomunicación, perdón, de comunicación por satélite. ¿Qué es y para qué sirve un sistema de comunicación por satélite? Los tipos de satélites, la historia de desarrollo del satélite. Y aquí por último tienen, por ejemplo, una especie de diagrama parecido, ¿ya? Pero acá en la representación súper básica de que los barcos se pueden conectar, estos casos esto una petrolera, esas que extraen en el mar, antenas que envían la señal a los satélites y de esa antena puede ir fax, puede ir transmisión de documentos, por ejemplo, data, facsímiles. Bueno, ahí está el fax, un telex, que era una llamada como también fax muy similar. Y obviamente también se puede transmitir teléfono a través de lo que es la información satelital. Los aviones pueden mandar información, se puede ubicar por GPS las cosas, los camiones, por ejemplo. Ya las personas también, obviamente, ustedes utilizan, cuando utilizan un mapa de Google, utilizan GPS para ubicarse. Ya la tecnología GPS es bastante entretenida. Y acá tenemos, ¿ya? ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? Analizar y como utilizando punto de referencia a la actividad anterior, debe representar los elementos que componen un sistema de comunicación satelital, pero tomando en consideración quién es el emisor, quién es el transmisor, cuál es el medio, etcétera. La actividad es lo mismo que la anterior, representar cómo se transmite el mensaje a través de una red, mediante un diagrama. ¿Ya? Pero aquí en vez de utilizar la telefonía celular, van a utilizar el sistema de comunicación satelital.
cómo se transmiten los datos utilizando el emisor, el receptor, el medio, ya cuál sería el ruido y la interferencia, etcétera. ¿Cómo transmite un mensaje por la red satelital? ¿Se entiende? No es difícil porque es lo mismo que el anterior, lo único que cambiamos la telefonía por red satelital. ¿Sí? Sí, chanca. Todo correcto. Ya. O sea, en todos los trabajos, después de esto de la guía esta, son hacer diagramas, ¿no? En este caso, claro, en este caso trabaja con los diagramas, pero va cambiando. ¿Ya? Después tenemos la guía 7, que también habla, pero aquí es un poco distinto. Estoy seguro que aquí hay un video. Ya lo voy a tener que buscar y lo voy a tener que volver a subir. Y creo que aquí también. Porque yo sé que a cada uno de estos le subí un video. Y se los voy a subir. Pero como tienen que hacer todas las otras primeras, tengo tiempo para poder terminarle esta, ¿ya? El video es básicamente cómo se envía la información a través de Internet. Ya los pasos importantes para ello y cuáles son los factores que influyen en el proceso de comunicación y elementos que se utilizan. Que básicamente voy a sacarle un video que dice cómo se envía la información a través de Internet. Luego, como en lo anterior, van a hacer una representación de los elementos que componen un sistema de telecomunicación con Internet, incluyendo el emisor, transmisión, medio, etcétera, ¿ya? Aquí hay, solamente es como, este es cómo se compone parte de un computador para transmitir información, ¿ya? Que es un diagrama parecido. Es lo mismo en las tres, ¿ya? Que acá se hacen diagramas, este es para telefonía celular, este es para sistema satelital, que puede ser televisión satelital, internet satelital, puede ser telefonía satelital, ¿ya? Ustedes eligen. Y después, por último, internet. ¿Cómo se transmite el internet? A través de un diagrama. Eso. ¿Vamos claro ahí? ¿O alguien tiene una duda al menos de la tres? No, está bien, está bien. Ya. Juan, Brandon, Ian, Joaquín. No, Yo sí entendí. Mientras les puedo ir explicándole cómo entrar. Espérate. Creo que este es un usuario que lo tengo. No. Ya, les voy a explicar mientras tanto cómo se envía una tarea. Pero vamos a ir acá a operación y fundamentos. Vamos a ir a la primera. Acá ustedes ven el video, acá está la guía, que está asignada. Cuando yo tengo una imagen, cuando tengo un documento, cualquier cosa, pongo aquí añadir o crear, adjunto. Si lo tengo en Google Drive, pulso acá en Google Drive y según en las carpetas que tenga, acá por ejemplo, acá tengo mi unidad, ¿cachai? Puedo arrastrar algo del escritorio aquí cuando le pongo en subir y se va a cargar, se da a subir. Por ejemplo, voy a poner una imagen. A ver. Ahí la arrastré y como pueden ver, se adjuntó solita. Entonces no es difícil. Ya, volví. Ya vale. Yo estoy explicando a los chiquillos cómo se sube una tarea, así que tranqui. Dale, dale. ¿Ya? Entonces, ustedes, como decía, pulsan acá, lo mismo, en Google Drive, un enlace. Ya, pero el enlace nos van a mandar ustedes por vía. Si pulsan en archivo, va a aparecer lo mismo del Google Drive, similar, pero ustedes cuando pongan subir, vamos a volver al escritorio, vamos a agarrar la misma imagen de esto, no vamos a improvisar tanto, y se vuelve a cargar, ¿ven? O sea, es lo mismo, no hay problema. Si ahora, si ustedes también pueden trabajar con documentos o formularios de Google, ¿ya? Pero esto es solamente si trabajan con la aplicación. Entonces ahí ustedes están creando un documento, por ejemplo, esto es un Word, pero para Google, y ahí ustedes tienen el Word acá y ustedes pueden escribir todo lo que quieren dejar estipulado.
¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que, por ejemplo, acá te lo guarda automáticamente. Y también, obviamente, tú puedes compartirlo con otras personas. No les recomiendo eso porque les pueden modificar el archivo. Tengan ojo con eso. Porque hay que darles permiso y un poquito. Es una lata que dura 3 minutos, pero no es tan necesario para esto. Ya, entonces usted se va a guardar en automático y usted se les puede cerrar, se les puede cortar el internet y todo, pero cuando vuelvan a entrar, debería estar el texto que ustedes escribieron, ¿ven? Entonces no hay tanto inconveniente en ese sentido. Se pudo ver sin problema, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y ahí después le dan a entregar. ¿Ya? Y si tienen duda al respecto de la tarea, pueden hacer una consulta global, que es esta. O pueden hacer una consulta interna, que es donde dice comentarios privados. Y ese les manda un mensaje privado. Por ejemplo, yo voy a escribir ahí. ¿Ya? El guía, por si acaso, ustedes pueden pulsar la guía. Y ojo con esto, porque aquí no está de la misma forma que en el otro lado. ¿Ya? Acá está el documento que yo les subí. Entonces, si ustedes quieren trabajar dentro de la guía, ustedes pueden pulsar aquí arriba donde dice documentos de Google, y ahí lo pueden agregar. O si no, pulsan acá, en los tres puntitos de acá, abrir una nueva ventana, esperan un poquitito, y ahí les permite ya descargar. Lo pueden descargar al computador, etcétera. Entonces lo pueden trabajar dentro del computador, y después cuando ustedes ya lo tienen listo, nomás le dan aquí añadir o crear, y buscan archivo, y aquí ustedes incluso pueden hacerlo de esta forma. En vez de subirlo arrastrándolo, ustedes pueden pulsar en subir, pulsan en browse o buscar, y les va a abrir las carpetas de su equipo, y ustedes la pueden subir por ahí. ¿Entendido? Ahí quedó clarito cómo se sube un archivo, ¿cierto? Sí, profe. Y de hecho, acá, si yo me voy acá, voy a trabajo de clase, a persona, actualizo la información de persona, voy a ver, acá yo veo a todos los que he invitado, etcétera. Y acá tengo a mi usuario. Y acá, como puedo ver, tengo algunas cosas. Ya, aquí me sale todo lo que. Si ustedes suben. Este temblando fuerte. Chiquillos, Calma, si se les calma. corta la señal, ya voy a esperar unos minutos porque acaba de temblar un poquitito fuerte. Sí, un poquitito. ¿Tembló? Yo no lo sentí. Fue un sacudón, ¿no? Un sacudón. Bueno, es que De debe hecho, ser por el sí, sueño. Estamos en Chile, ¿vos qué esperáis? La wea. un No poquito. sé, a mí no me molestan los temblores, me da lo mismo, pero acá, por ejemplo, como estoy en departamento, igual se siente un poco más el temblor. Sí. Pero fue una sacudida nomás, así que estamos bien. Acá tengo a la persona, ¿ya? Yo ¿cómo yo veo los mensajes? Por si acaso ustedes, porque cuando ustedes me mandan un mensaje privado, que es como el que mandé acá, a mí me llega un correo electrónico, así como a ustedes les va a llegar un correo electrónico si es que me envían un correo. Entonces yo cuando me voy, por ejemplo, al trabajo de clase, me voy a la actividad, voy a ir acá, y me voy a, por ejemplo, acá, pulso en entregaron, porque ahí los puedo visualizar a todos. Yo voy a buscar el test user y acá está. Por ejemplo, aquí está. Y me mandó ese mensaje. ¿Ven? Entonces yo se lo respondo. Y cuando yo se lo respondo a ustedes, acá obviamente tengo que actualizar la página. Esperamos un poquitito. Actualizamos. Y ven que ahí está la respuesta. Entonces ustedes pueden entregarla, no hay problema. Y después cuando ustedes la entregan, yo se las puedo devolver. ¿Quedó claro el tema el tema de cómo subir tareas, cierto? Sí. Sí. Ya, subo. Oiga, profe, una consulta. Dígame. ¿Con este trabajo vamos a tener así como una fecha de entrega? ¿O Los trabajos al principio tenían fechas de entrega, entonces yo estoy dando ahora para todos los trabajos que hay 2 semanas, porque la próxima, vale? después, perdón, el 17, que sería de esta semana a la otra, o sea, claro, en una semana y 4 días más empezamos el segundo semestre. Y ahí vamos a trabajar solamente con lo que está en la Classroom nueva.
no vamos a eliminar lo que está acá atrás. Ustedes no se tienen que salir lo de acá atrás porque si no se pierde su dato. ¿Ya? Pero nosotros vamos a trabajar con la Classroom nueva. ¿Ya? Y aquí es lo que es la tesis del correo. Porque acá, por ejemplo, me envió un comentario privado. Entonces yo le puedo responder directamente desde ahí. Por si tienen dudas, me mandan por ahí, por si acaso. Porque yo reviso esos mensajes. Entonces volvamos a las tareas. Ahí se entendió todo, ¿cierto? Brandon. Profe, creo que las tareas de marzo yo no las tengo. No, no las tiene. No, porque me conecté tarde. Revisa tu sesión, pero deberías tenerlas porque con el correo que me acabo de conectar, me acabo de loguear, sí me salen las tareas. Entonces deberías tenerlas. Ah, pero ¿dónde tengo que hacer eso? En Classroom. Cuando tú ingreses a las clases, tú pulsáis aquí, mira. Voy a acceder desde el modo de usuario. Voy a cerrar esta. Sí, acá está con el test de usuario, ya mira. Según cuando tú entras a Classroom, te va a figurar así. Entonces tú te vas a ir donde dice trabajo de clase, la pestaña en el medio, y después acá al lado izquierdo, tú seleccionas la asignatura que quieres ver. Por ejemplo, operaciones y fundamentos. Tú la pulsáis y a la mano derecha se te va a actualizar toda la información de operaciones y fundamentos. Entonces tú vas bajando al final. Y van a estar. Si tú no pulsas, o sea, si tú lo dejas como todos los temas, tú puedes navegar entre todas las tareas que están y te van saliendo en este orden. La más antigua es la que está más hacia abajo. La que está más hacia arriba es como la más actualizada. ¿Me entiendes? Ah, ya. En este caso, siempre hagan de abajo hacia arriba. No de arriba hacia abajo, porque si no se van a confundir. Volviendo. Entonces, ahora vamos a pasar, ya resolvimos esa, vamos a pasar a la siguiente asignatura. Instalación de servicios básicos de las telecomunicaciones, ¿ya? Acá también, en las tres asignaturas, en esta clase, son 7 guías por cada una. Vamos a ir desde la más antigua a la más nueva. Vamos a ir por acá. Esto lo voy a abrir en pestañas distintas para no confundir. La primera actividad, acá tiene una que está hecha, Elian, por ejemplo. Pero es como, esto nomás parece que tenéis con. A ver, déjame ver mi registro. Realmente se carga datos. Ya. Vamos a ir a las instrucciones. Acá tenemos dos cosas. Uno, la guía más un documento aparte. Acá, por ejemplo, acá tengo registradas todas las tareas que me han mandado. No, el guía me salía solamente con una acá, en la que justamente estamos viendo. Tenemos mapas mentales. Los mapas mentales, de esto voy a sacar uno. Los mapas mentales son mapas que te permiten, es como un organigrama, un mapa conceptual, etcétera, que te permite conocer al respecto de algo. Tienen diversos diseños, no es un diseño estratégico, solamente sigue una jerarquía, que va el tema principal, ¿ya? Y desde ese tema se van saliendo los subtemas, y del subtema tiene su subtema. ¿Me entiendes? No, yo no entendí. Ya, tranquilo. Vamos a ir para acá. Ya vamos a ir a la actividad para que me lo entienda. La actividad es que ustedes me tienen que hacer un mapa mental sobre el cableado de red. Esto lo pueden hacer con cualquier cosa. O sea, me refiero, puede ser un programa como el GoControl, el que tengo acá abajo, escrito en un enlace, como lo pueden hacer con su manito en una hoja, ¿ya? El mapa mental es como una especie de, ¿cómo podríamos llamarlo? Como mapa conceptual, pero desordenado. Esto es como una red neuronal. No sé si habéis visto cómo se ven las neuronas, o sea, entre comillas. Sí. Las neuronas se interconectan unas con otras para dar información. Van desde una base central de información que tiene otras cosas y se conecta hacia otro lugar para transmitir información, ¿ya? Por eso esto le llaman mapas mentales, porque se parece como a la red neuronal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a poner un título. El cableado de red, ¿ya? El cableado de red tiene categorías de cable. Y las categorías de cables tienen una descripción, una definición. Para que usted me entienda más, vamos a ir acá, vamos a ver el documento tipos de cables y categorías de red, el que está ahorita adjunto.
acá se describen los tipos de red y sus categorías. Acá, por ejemplo, tiene el cable coaxial, que es un tipo de cable para transmitir información. Después tiene el cable par trenzado, que acá, por ejemplo, tienen las categorías de cable par trenzado. Tiene un cable que es el cable UTP, el más básico de todo, o el FTP, que te trae un apantallado, el STP, que trae un apantallado mejor que perdón, el FTP, sí, el FTP, sí. A ver, sí, el FTP. Y después viene el SSTP, que es como el mejor cable, entre comillas, ya dentro de los blindados. Tienen sus conectores, etcétera. Y estos cables tienen categorías. En la categoría 1, categoría 2, categoría hasta la 8. Categoría 5, 5E, 6E, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? ¿Ven que acá las describen también? Quiero que ustedes, en el mapa mental, que es lo que tenemos acá, tenemos los cables de red. Entonces, los cables de red tienen categorías. Vamos a poner la categoría, por ejemplo, categoría 5, y después de la categoría 5 va a ir su descripción. Que la descripción está acá. Esta categoría no está reconocida, o sea, no está actualmente reconocida por TIA, tanto, porque es una categoría distinta. ¿Pero se entiende? Se busca la categoría y la definición solamente. El tablero de red ya está hecho. De hecho, si yo me pongo acá, por ejemplo, el Damián ya lo entregó, el Ian ya lo entregó, lo voy a ocupar un poquito como ejemplo, chiquillos. Acá, por ejemplo, el Ian tomó cable de red, acá tomó cable coaxial y lo definió. Después tomó cable UTP y lo definió. Cable STP, SSTP y lo definió. Pero aquí le faltó. Está bien, pero le faltaron las categorías. Porque yo lo que estoy pidiendo, como dice la imagen, son la categoría y la descripción de la categoría. Acá igual. ¿Ven? El Damián tomó, añadió categorías y las definiciones, ¿ya? O una subcategoría y su definición. Se parte con el título que es cableado de red. Y después ustedes incluyen lo que es el mapa mental que ustedes vayan creando. No es difícil. ¿Pero se entiende? Joaquín, Juan. Estaba tratando de entender. Ya, mira, te lo voy a escribir de otra forma. A ver, por ejemplo, voy a buscar un mapa mental en internet y te lo voy a describir. Vamos a tomar cualquiera de estos, como el más fácil. Este. Ya, esto habla del tenis. Aquí imagina que el centro, en vez de ser esta raqueta de tenis, va a ser el título que es cableado de red. Ya. Ya, el cableado de red tiene categorías. Todas estas ramitas distintas son categorías distintas. Ya. Por ejemplo, la roja es la categoría 5. Entonces tú te vas al documento, acá tenéis la categoría 5. Y la descripción de la categoría es esta. Entonces usted, eso es lo que pasa hacia acá. Acá, en vez de decir principiante, dice categoría 5, y acá en esta ramita hace otra para que haya en la definición, ¿me entiendes? Ah, ya, ya. Así. Y lo busquéis en base a todo lo que está acá. Tenéis que escribirme de todo lo que está acá, de las categorías de cableado. También yo pido que, o sea, en lo posible, incluyan lo que es el cable coaxial, para que ustedes los tengan como definiciones, porque después les va a servir a ustedes. Pues si yo les pregunto, chiquillos, ¿qué es un cable coaxial? Ah, no, pero lo hice en el mapa mental, lo busco en el mapa mental. Ah, el cable coaxial es un cable que se utiliza para la red de Ethernet tipo 10 base 2. Pero también se utiliza para la TV de cable, ¿me entendí? Entonces, ahí tú vas buscando. ¿Me entendí ahora? Sí, un poco. Ya, pero vamos mejorando. Y ahí, Sí. como te digo, es buscar el título de cables de red, después va la categoría y la definición de la categoría. Más que eso. Acá en el documento te lo dice. Espérate. Este no, este sí. Diseñar un mapa mental teniendo como punto inicio el término cable de red, siguiendo la siguiente secuencia. Cable de red, después la categoría, y de la categoría pone la descripción. Entonces ya tenía el título, acá pones el nombre de la categoría, y acá en la descripción pones la descripción de la categoría. Y lo vais repitiendo las cantidades de veces que sean necesarias. Ok. Juan, ¿cómo? Actividad 2. ¿Cómo funciona el Internet?
desde acá mismo, ¿te acuerdas la actividad anterior que no tenía el video? Ya, dentro de estos videos pueden sacar la información para la otra guía, pero igual los voy a... Entonces, todos los videos que están acá son videos relacionados a la actividad, son puntos de apoyo y de referencia. Conceptos básicos. Acá, la idea es que ustedes hagan un diagrama de cómo se transmite la información por Internet. Aquí ya no es necesario poner el emisor, la base, el receptor, no es nada de eso, sino que ustedes me pongan ejemplo como un diagrama de cómo se transmite la Internet. Por ejemplo, acá tenemos cómo se transmiten datos de emisoras de TV. Ya que la emisora de TV codifica la imagen que captó, la transforma digital, la transmite, va a un transmisor, esa puede ir a internet, puede ir a un satélite o puede ir por antena vía terrestre, y esa información llega a los portátiles, puede llegar a computadora a través de internet, puede llegar a antenas que están en las casas, que son las parabólicas, o las antenas de cable, o la antena normal que utilizamos para la señal aérea, que ahora cambió a digital, obviamente, y televisores normales. ¿Me entiendes? Es como se transmite la internet, pero no es necesario que pongan el emisor, el receptor, no. Solamente que ustedes pongan cómo se transmite la internet desde la compañía hasta el domicilio. ¿Ya? No es más que eso. No es necesario que pongan desde la compañía a otra persona, que esté enviando el mensaje a otra persona, sino que como la compañía le envía a usted internet. Tenemos la compañía a través de, por ejemplo, y díganme usted, a través de, ¿cómo me envía la compañía de, por ejemplo, Movistar el internet? Pero, profe, aquí el diagrama tiene que ser con, literalmente, así por decirlo, como sale ahí. Puede ser como sale ahí, pero utilizando internet, pero obviamente con imágenes relacionadas al tema. Ah, sí, bueno. Es que, por ejemplo, acá no vaya a tener la emisora de TV, pues acá vaya a tener la central que te transmite internet. ¿Entiendes? Sí, o sea, como poner, o sea, puedo poner una foto de BTR por decirle y ahí allá, ¿o no? ¿Una cosa Sí, así? exacto. Ah, vale. Ustedes lo van llenando con imágenes. Hay un montón de formas, tío. Acá hay uno que es más complejo. Pero aquí dice, acá está la central, se transmite hacia algún lugar, ¿okay? Una red local. Aquí es distinto porque aquí te muestra otra forma de cómo se envía la información. Ahora aquí, por ejemplo, si aquí donde dice red local ponemos un router, ahí la está. ¿Ya? Pero todavía te falta la empresa. Ahora la otra pregunta que le tengo, ¿en la máquina hay que ponerle un nombre o un pequeño resumen de lo que es? No, en este no, en el diagrama aquí lo que yo estoy pidiendo nomás es que ustedes me incluyan, o sea, si ustedes pueden poner reseña así como la hora, pero si solamente lo pueden transmitir, que se entienda con imágenes, pura imagen. Pero si quieren describirle un poquitito, porque acá yo les digo, tengo que ver reseñas del proceso. Ya no es necesario que lo expliquen con complejidad, sino que, por ejemplo, acá tenéis la central, por ejemplo, va hacia un poste. Ponte en el caso. En la foto de la central, ponéis la foto del poste, ponéis una línea entre medio y en la línea pones emite, o sea, transmite información a, o medio de cable transmite información a. ¿Me entiendes? Ah, ya, ahí le entiendo. La idea es que tú hagas llegar la guía, o sea, tú hagas llegar desde la compañía hasta tu casa el internet, pero siguiendo un orden. Y por eso están todos esos videos, porque al final ahí te dice cómo funciona el internet. Y de hecho, esto, como les dije, de esto ustedes se pueden colgar para la otra, pero la otra tiene que ser en específico, explicando qué es el emisor, qué es el receptor, ¿ya? En esta no, en esta solamente que me hagan un diagrama básico de cómo llega la internet desde la compañía a su computador. Listo. Vale. ¿Estamos? ¿Estamos claros? A mí se le escuchó robótico para mí, no lo entendí casi nada. Vamos de nuevo. Más fácil. El diagrama que tenemos que hacer es que con imágenes y si puede agregar un breve texto por cómo se va transmitiendo los datos, tú me digas cómo llega
el internet desde la compañía distribuidora hasta tu casa, hasta tu computador. Ok. Eso quiere decir que te voy a poner la imagen, por ejemplo, de la compañía, como decía el Damián. Después de la compañía, tú vas a trazar una línea hacia, por ejemplo, una antena. Sí. Entonces tú vas a decir, la compañía transmite la internet a través de un cable hacia la antena. Después de la antena, a lo mejor vaya a llegar hacia otra antena. Entonces tú vas a decir, se transmite por ejemplo, satelital. Se transmite información a satélite y el satélite transmite la información hacia otra antena receptora y de la antena receptora va a ir, por ejemplo, al router y del router va la información hacia tu computador. Mm. Entonces todo eso tú lo veis con imágenes. Ah, ya. Y esto le vais le vais dando como una guía, pues, para orientar a la persona, pues, para que sepa cómo llega. Ok. ¿Ahí mejor? Sí, un poco. Juan, Ian, ¿Qué? ¿vamos bien? Sí. Ya, está bien. ya vale. Pasamos a la siguiente. Historia del Internet. Ubican las líneas de tiempo, ¿cierto? Chicos, Ah, ¿Cómo? líneas de tiempo lo ubican, ¿cierto? Así pues la que hicimos en el computador. Ya, Esa como la que hicimos como la línea de tiempo del computador, una cosa así. Algo así. exacto. ¿Ya? Aquí es solamente con la historia del Internet. Acá los videos les puse historia del Internet, desde que cómo se creó, quiénes fueron personas que influyeron en el desarrollo del Internet, ¿cachai? Entre esos 4 videos, ustedes van a poder hacer la actividad sin problema. Tienen que mm, tomar nota de los videos. mm, Ya, entonces, acá está. En base a los videos, confecciona una línea de tiempo que comprende el periodo desde los inicios del Internet. O sea, entre más atrás ustedes encontraron información dentro de los videos, van poniendo el año más atrás, ¿ya? Voy a considerar desde el año, desde la cosa más antigua que aparezca en los videos hasta lo más moderno. Evaluarlo. Entonces, ustedes indican los años en la parte de arriba, por ejemplo, o tiran la recta, tiran una línea hacia arriba, ponen el año, y arriba del año ponen el suceso que ocurrió. Eso siguiendo una línea cronológica, obviamente, desde, no sé, pues desde 1950, como dice la imagen que está acá, hasta nuestros días. Entonces, ¿qué tiene? En base al video, perfecciona una línea de tiempo que comprende el periodo desde los inicios del Internet hasta nuestros días, indicando años a los precursores, o sea, inventores, tecnología, nombres de tecnología, nombre de estos sucesos, y descripciones súper cortitas. Ya no es necesario que llenen la hoja con descripciones, sino que es cortito, preciso. Y descripción del periodo mostrado en los videos. O sea, por ejemplo, 1970. Alguien crea el World Wide Web, ¿ya? Disculpen el inglés, pero el www. Entonces ustedes ponen el nombre del autor y ponen el www, pero así súper resumido. Y van siguiendo, pues, desde 1950, 1970, después en 1980 encontraron otro suceso, en 1982 otro suceso, y ahí los van incorporando en su línea de tiempo. La línea de tiempo, ustedes la van diseñando, o sea, tiene que cumplir lo que es una línea de tiempo, que es una recta, y sobre la recta van incluyendo información por arriba y por abajo, o pueden hacerla desde abajo hacia, perdón, desde arriba hacia abajo la línea del tiempo también, como bajando, cayendo, ya, no hay límite. Pueden hacerla incluso desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo, ustedes tiran la línea como quieran, pero en la línea la van marcando los años y después van tirando líneas con la información necesaria. Respecto a los videos que están ahí. ¿Se entiende? Sí. sí. Ya. Después de esas 3 guías, vamos a ir a lo que se llama actividad de evaluación formativa, que es lo mismo que la anterior, pero aquí obviamente tomando en consideración el trabajo de las 3 guías anteriores de esta asignatura. Cárguese.
Sí. Y aquí es cómo responder en base a sus palabras, que se puede inferir entre los avances. Ahí ustedes pueden ver que aquí tienen categoría entre la 1 y la 8 de cables, cuál es la diferencia entre ellas, cuáles son los avances que han ocurrido, qué es ARPANET, cuál fue su propósito durante la Guerra Fría. Si algo no lo conoce, lo pueden obviamente buscar también en Internet, ¿ya? Después, que es la Internet centralizada y la Internet descentralizada, y define con sus palabras el protocolo Internet, definido en 1982 y sus características principales. Y acá, utilizando un diagrama, lo mismo, explica el proceso de enviar un mensaje a través de Internet, pero utilizando lo que está aquí, ojo, utilizando lo que está aquí. Es que el emisor está en la comuna del Bosque, el receptor va a estar en Hong Kong, el mensaje se enviará desde una computadora conectada a Internet por red cableada y el receptor lo recibirá en su computador que está conectado a Wi-Fi. El proveedor de Internet Movistar para el emisor y HKBN para el receptor. HKBN es una compañía de Internet que está en Hong Kong y literalmente la busqué. Entonces ustedes me tienen que hacer con un diagrama cómo se envía un correo electrónico desde acá del Bosque hacia Hong Kong. Y es súper sencillo. Es casi lo mismo que los demás, pero lo único que tienen que pensar es que se envía a través del mar. Pero ahí ustedes lo tienen que definir. Cómo se envía un mensaje a través del mundo. Que de hecho, en los videos que yo les mostré, se ve cómo se envía un mensaje de Internet. Sobre todo pensando en la fibra óptica. Formas de instalar servicios de telecomunicaciones. La evaluación anterior queda claro, ¿cierto? Porque es como el mismo formato que el anterior, pero utilizando las guías anteriores y el ejemplo que ustedes tienen que crear mandando un mensaje a Hong Kong, ¿cierto? ¿Cierto? La guía 5 de ISAT. Ya, la guía 5 es forma de hacer instalaciones de servicios de telecomunicaciones. A ver, una introducción breve. Desde la invención del teléfono, hecha por Meucci en el siglo XIX, el principal objetivo de los sistemas de telefonía ha sido la comunicación entre dos usuarios o más mediante la transmisión de voz. ¿Ya? Ahora, en la actualidad es distinto, pues está la telefonía, los tipos de telefonía que es fija, que es mediante cable, y móvil o celular, mediante radiación electromagnética a través del aire. Existe la conmutación telefónica, que es lo que está acá, el equipo de conmutación, que está acá. ¿Ya? Ahí está el esquema, toda esa información, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la actividad? Leer el texto, y con esto ustedes van a crear un mapa conceptual de lo más relevante al respecto de la información. El mapa conceptual es casi lo mismo que un mapa mental, pero no nos vamos a confundir. Los mapas conceptuales siguen un orden. Por ejemplo, mapa conceptual, telefonía. De hecho, les voy a ayudar un poco con esto, ¿ya? Porque yo sé que es un poquito difícil. Acá tienen, por ejemplo, algo de telefonía. Este es de telefonía móvil. Obviamente ustedes lo tienen que hacer con la información que tienen anteriormente. Tienen que incluir la telefonía, que es la conmutación, que es la telefonía fija y la telefonía móvil. Poner esto en pantalla completa. La telefonía móvil es la comunicación inalámbrica a través de ondas electromagnéticas y que son transformadas en mensajes. La telefonía móvil funciona por la interconexión entre centrales móviles y públicas y según bandas de frecuencia en las que opera el móvil. La telefonía móvil propone contacto constante entre los ciudadanos, propone interconexión entre áreas rurales, marginadas, etcétera, y etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, volviendo para el texto que está acá, ustedes lo que van a poner, conmutación telefónica, van a poner como título, de la conmutación como telefónica, dice, van a tomar un poquitito del texto. Acá no es necesario que tomen la introducción quizás, pero acá sí van a tomar conmutación. Tipos de telefonía, van a ir para abajo. Hay dos, fija o mediante cable y móvil o celular. Y por ejemplo, va abajito, tiran una línea, vamos a ir ejemplificándolo acá. Tienen conmutación, en vez de telefonía móvil, conmutación telefónica, después tienen
tipos de telefonía y los tipos de telefonía se van a dividir en dos. Entonces, por ejemplo, acá van a poner la telefonía fija y acá tiran una línea para acá y ponen la telefonía móvil. Después las definen. Después tenemos más conceptos. Y aquí es donde van haciéndolo más fácil. Conmutación telefónica. Describen qué es la conmutación telefónica y los equipos de conmutación, ¿ya? Entonces, volviendo al ejemplo de acá, tienen conmutación telefónica acá arriba cambiado. Entonces, conmutación telefónica le hacen una definición y después viene abajito y tiene equipos de conmutación. Ponen los equipos. No es difícil, es extraer información nueva y ponerlo en el caso. ¿Se entiende? Es solamente resumir las partes importantes y ponerla en un mapa conceptual, mapa de conceptos. Eso deberían tener claro hace varios años que hacer un mapa de conceptos. El lenguaje de la básica. Si no, se apoyan en internet, buscan cómo hacer un mapa conceptual, etcétera. Ahí tienen distintos tipos de mapas, este otro tipo de mapa, pero siempre siguen esta estructura que parte desde el título hacia abajo, por lo general. Hay otros que son como ya como este, que es un poquitito más parecido al mapa mental, por lo desordenado que está. Pero yo les pido que sea como una estructura similar a esto, que sea súper ordenadito para que ustedes vayan bajando. Definiciones básicas, no necesito algo tan complejo. ¿Estamos claros? Sí. De acá, ya número 6. Acá también un mapa conceptual, pero de la instalación al interior de telefonía del abonado. Primero van a partir. Instalación de interior de telefonía del abonado. Van a bajar, van a poner algo de acá, de esta base. Después dice que la instalación puede ser analógica o digital. ¿Ya? También la instalación en analógico, en digital, va a tener un PTR, una roseta, un cable de telefonía. Y los cables de telefonía, por ejemplo, acá está cable de telefonía, tienen cables paralelos, tienen cables planos y tienen cables redondos. Y los cables se pueden conectar mediante conectores RJ, con borne o por regleta. Y tienen conectores RJ, que son que los conectores RJ son el RJ9, el RJ11, el RJ45. Y listo. Obviamente aquí ustedes también pueden buscar la definición de los bornes. ¿Dónde está? Acá está. Los bornes y todo el tema. La regleta. Hay que buscar un borne de conexiones como... Acá me voy en imágenes, por ejemplo, y ahí tengo bornes. Y esto van acá. Y la regleta, que las regletas son... que sirven para hacer la conexión. Se pone el cable por encima y se presiona y después se le pone el otro cable por encima. Y ahí eso va haciendo conexiones. Es solamente para hacer una llegada. Esto otro sería como un patch panel, que es donde llegan, se hace la conexión y después llega por otro lado la conexión para evitar, por ejemplo, tener un cable completo y si se rompe en alguna parte tenés que reemplazarlo todo, sino que se reemplaza una parte. Mapa conceptual de todos los conceptos que están acá. Y la 5, perdón, en la 7, hay que ver, que sería la 7, habla lo mismo, mapa conceptual, pero hablando de la roseta, de las tomas de telefonía, la conexión por tornillo, que es esa, cómo se hacen esas conexiones, la conexión por inserción, el PTR, creo que esta era, sí, el PTR. La guía es lo mismo, las tres se crean mapas conceptuales de lo que está acá en el texto. Ustedes solamente sacan las partes importantes y lo llevan a un mapa conceptual, que sería como algo así. Algo así. Voy a utilizar el ejemplo de lo que mandó el
el DEMIS. Por ejemplo, acá tiene la roseta. Ya, acá tiene la roseta, el mapa mental de la roseta. Las tomas de telefonía, tanto, la conexión por tornillo, la conexión por inserción y el PTR. Él lo hizo súper simplecito y eso está bien. Quizá aquí faltaba un poquito más de definición de qué era cada cosa. ¿Pero me entienden? No es algo complejo. Ahí estamos claros. Somos clarísimos. Ya, si alguien tiene dudas. Claro. ¿Ah? Claro. Ya. Y después, por último, ya la última asignatura, instalación y mantenimiento básico de un terminal informático. Acá vamos con videos. Anoche estaba haciendo esas tareas y no pude más. A las 8 de la mañana ya morí en el computador. Creo. Acá, como decía el Damián delante, que había una tarea que era la línea de tiempo del computador. Aquí es lo mismo. Acá tienen conceptos básicos de computadores, ya, información de lo que es el computador, básicamente, de qué parte se compone, etcétera. Ya que eso les sirve para después. Pero acá la guía, por ejemplo, acá tienen la historia y la evolución de las computadoras. Es un video súper cortito, son 4 minutos. Ok. A ver, espérate, vamos a actualizar. Y acá sí me tienen que hacer una búsqueda por internet. Acá lo que tienen que hacer es una línea del tiempo. Entonces ustedes ven el video, perdón, y de eso toman obviamente lo principal, que es todo el video. E incluyen en la línea de tiempo que van a ir creando los aportes que hicieron los siguientes, podríamos decirlo científicos, podríamos llamarlo inventores, etcétera, ya que son Turing, Church, Shikart, Pascal, Leibniz, Napier, Boole y Gödel. Eso lo incluyen dentro de los periodos de tiempo, obviamente. No tienen que buscar gran cosa, con que me busquen un aporte de cada uno dentro de lo que fue la computación, vamos listos. Ojo, relacionado a la computadora, no, si por ejemplo, voy a pensar que fue otro el que lo creó, pero por ejemplo, o sea, incluyen que George creó no sé, una cuchara contenedor, no me sirve porque no es del computador. Tiene que ser. Incluyen que George creó algún aporte en específico en el procesamiento, que sí. Ahí ustedes son los que tienen que buscar. Esto es lo más probable, esto se nombra en el video, pero prefiero que incluyan ese ejemplo bien claro y definido y no habría inconveniente. Ok. Después, las fichas de computador, que son la segunda y tercera guía, es que básicamente ustedes van a crear a ver, es como, ¿cómo explicaba yo? Es como cuando te dan la ficha técnica de qué características tiene un personaje de videojuego, pero lo vamos a tomar por la parte de computador. La ficha técnica tiene que seguir este esquema. Ahí se ve bien. Y en la parte superior tiene el nombre del componente, del que está acá. Por ejemplo, placa madre de computador, de escritorio. Ajá. Después otra que es para placa madre de notebook, porque obviamente las placas de computador, las de PC estacionario, no son iguales que las de notebook. Tienen diferencia. Después el procesador, memoria RAM y disco duro. Entonces, una ficha por cada uno. Nombre del componente. Procesador. ¿Quiénes son los creadores? Y aquí, por ejemplo, pueden poner varios. Intel, AMD. ¿Qué otro creador hay de...? Ryzen. Ya, pero es AMD. No. MSI. MSI, por ejemplo. Hay caleta, Yo hay no unas sé. chinas también. Jinx no sé cuánto. Sí, Jinx X. hay varias. Ustedes pueden encontrar un montón, así que no hay problema. Descripción del componente. ¿Qué es un procesador o qué es un microprocesador? Después, ¿qué capacidad de habilidades tiene el componente? O sea, ¿para qué sirve? Después ustedes describen los tipos o las variantes que hay de ese tipo de componente y su diferencia. Por ejemplo, como nombra a lo mejor el IEN,
que hay unos que son los AMD, los básicos, y ahí están los Ryzen, ¿ya? Y ahí ustedes pueden hacer una comparativa, o pueden comparar, no sé, un i7 con un i3, o pueden comparar un Ryzen con un Core i9. Ahí ustedes pueden hacer esa comparativa, ¿ya? Ponen dos nomás lo mucho y le hacen la comparativa de las diferencias. ¿Cuáles son los costos del componente aproximado? ¿Cuánto le pone un procesador? Pueden poner el más básico y del tanto, que vale, no sé, por 80 lucas, hasta, por ejemplo, un Intel i9 que vale 1 millón y tanto. Y aquí en Ah, la parte de yo le abajo, había puesto desde el precio así, del básico en adelante, así. Así le ponía. sí puede ir ahí. Ustedes, como el básico, pueden poner un 2, 3 precios, o pueden poner, el precio puede variar desde tanto con tal procesador hasta tanto con tal procesador. Ah, ya, ya. Sí, es ¿Ya? que eso ya, es que ya mandé este trabajo yo. Sí, Este fue el último que mandé antes de morir. lo gasté. ¿Ya? Pero eso es lo general, y las páginas, o aquí incluyen las páginas web, los links de las páginas web donde obtuvieron el dato. Ok. Vale, vale. La otra ficha de computador, que es la tercera de esa asignatura, vamos a bajar un poco, es lo mismo, pero aquí se incluyen otros componentes de computador, que es como, por ejemplo, aquí incluí los ventiladores, el disipador térmico, las tarjetas gráficas de PC y las tarjetas gráficas de notebook. Aquí, como bueno, les puse lo mismo, pero que funcionan para distintas plataformas, pues, porque al final las gráficas de PC y de notebook en sí en lo general es lo mismo, pero el diseño es distinto Mm, y el producto en sí es distinto. O sea, está claro que las gráficas de Exacto, PC exacto. tienen otras cosas, tienen otros componentes. Y mayoritariamente las gráficas de notebook son reducidas. Claro, obvio, por el espacio. Y es lo mismo con los Bueno, y en computadores. sí en fuerza también. Sí, pues obvio. Por ejemplo, es como la comparación que hacía. Hablando de procesadores, estaba hablando como de un i5, que ahora es un 9300, si mal no me equivoco, de los Intel. Lo estaba comparando con el Intel i7 6700Q, ¿ya? Y les vi la comparativa y es muy similar, por ejemplo. Y tienen una diferencia de varios años, pues, porque ese ya, el i5 es como octava generación. Y este es como, el i7 es como un sexta o séptima generación, una cosa así. ¿Sí? Entonces, obviamente es distinto. Y aplica lo mismo para las gráficas. Hay gráficas de notebook, por ejemplo, que ahora son súper simples en comparación y ocupan el mismo espacio que una gráfica nueva que es mucho mejor y se parece a las grandotas que habían antes. Pero eso, se incluye lo mismo. Y ahí está. Igual se incluye arriba lo mismo que yo les dije acá abajo. Nombres, imágenes, porque también tiene que ir una imagen del componente para poder identificarlo, etcétera. mm, Incluir las páginas web de donde lo hicieron. ¿Ya? ok. La actividad de evaluación formativa aquí consideraba que ustedes tienen que responder las preguntas. ¿Quién es el personaje que dio, entre todo lo que hicieron de la línea de tiempo, cuál de los personajes que incluimos dio el mejor aporte a la computación? Y tenéis que justificar tu respuesta, obviamente. Tenéis que hacerlo crear una comparación entre las 8 personas. O sea, tenéis que poner en la palestra a los 8. Ya, tú me decís, este puso tal aporte, pero el aporte de este permitió a lo mejor que este aporte fuera logrado. Entonces, es más importante ese, ¿me entiendes? Mm, Después, ¿cuáles son los criterios que definen los cambios, la evolución y la generación de las computadoras? Aquí esto lo podrían buscar por internet, se habla un poco en el video, pero lo pueden buscar en internet. ¿Y qué eventos pueden propiciar el cambio, evolución a la séptima generación? Porque según ya estamos en la séptima, por algunos casos, otros dicen que todavía estamos en la sexta generación de computadoras. Después, defina con sus palabras qué es un ordenador o un computador y establezca la diferencia entre hardware y software. Eso es súper fácil y eso se lo expliqué los primeros días de clase. sí. Después, con sus palabras, defina para qué sirven estos componentes: procesador, placa madre, memoria RAM, tarjeta gráfica. Después viene el mantenimiento. Primero, leer la información del documento respecto al mantenimiento. Después, describir en base a lo expresado en las definiciones dos ejemplos, uno para el mantenimiento correctivo
y otro para el mantenimiento programado. Van a crear un ejemplo, así como los ejemplos que yo les doy de clase, que de hecho aquí les dejo un ejemplo. Aquí les cuento una historia, que ustedes trabajan en una empresa, tanto, y su jefe les pide que visiten una empresa en específico y que vean qué pasa en el data center porque hay 11 puntos de red que presentan fallas. Ustedes van a la empresa el día de hoy y se encuentran con los siguientes problemas. Un dispositivo, el patch panel, se encuentra con sus contactos desbocados y con parcial sulfato originado por el cobre expuesto a la humedad. Y esto lo ocasionó la ventilación no apropiada de la sala de comunicaciones que hay. Entonces usted realiza las reparaciones correspondientes y realizan cambios de equipamiento en caso de ser necesario. Al volver a la empresa, te encuentras con tu jefe y le comentas sobre lo encontrado en el Soprole y él te pide que le mandes los detalles en un mail para confirmarlo con el reporte realizado. Ese es el ejemplo. Entonces tienen que hacer algo similar, pero ocupando en lo que es mantenimiento correctivo y mantenimiento programado. Entonces ustedes van a crear el nombre de la empresa ficticia, tanto la que trabaja ustedes como la que van a hacer el mantenimiento. Después, ¿cuál es el problema que genera que ustedes tengan que ir a la empresa? Por ejemplo, no es como se cayó un gatito en el servidor, ¿ya? Sino que, por ejemplo, es como cuando ustedes llaman a los técnicos. Hay problemas de internet, pero ya el soporte técnico no lo puede solucionar, el telefónico, sino que mandan a un técnico. ¿Qué componente va a necesitar el mantenimiento? ¿Cuál es la solución que ustedes van a entregar para que eso deje de ser un problema? Y aquí, como dice, un texto narrativo que presenta una idea clara y concisa para ambos casos, sin repetir los antecedentes, o sea que sean dos casos distintos. Uno para el mantenimiento correctivo contingente y otro para el mantenimiento programado. Que como resumen de cuentas, en la parte de acá le explica qué es el mantenimiento correctivo en el caso de... Ahí está todo lo que es el mantenimiento correctivo preventivo. Entonces, en base de esto, ustedes van a crear dos ejemplos similares a este ejemplo, pero realizados por ustedes para solucionar, para hacer dos tipos de mantenimiento. Uno que es correctivo y el otro que es programado. Y la diferencia entre el correctivo y el programa es que, por ejemplo, el correctivo es algo que está ocurriendo, algo que ocurre que es una emergencia. O sea, por ejemplo, te dice, está ahí, te mandan a una compañía, que por ejemplo un call center, y te dicen que no está funcionando en el internet, que estaban trabajando bien y que de repente el internet dejó de funcionar y no saben qué hacer. Y tratan de hacerle la conexión y todo en el call center, pero no pasa nada, entonces te mandan a ti como técnico. Entonces el problema que ellos tienen es que alguien sin querer botó el router y se rompió. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que yo un router nuevo, configuré y tiene. Y obviamente me falta el nombre, pero es el mismo acá, software, por ejemplo. Ya. Entonces, ya sabemos cuál es el nombre de la empresa, cuál es el problema que generó la intervención, que no había internet y que yo tenía que ir al lugar de trabajo porque no sabían qué era. Cuando llego, ¿cuál es el componente que necesita mantenimiento? El router. ¿Por qué? Porque alguien lo botó y no funciona. Entonces, ¿cuál fue la solución? Que cambiar el router y configurarlo para la red nueva. Y listo. ¿Se entiende? Voy a pedirle ayuda a mi hermano, por eso. No, pero esto no es tan difícil. Sí. Si cuando lean los que son los tipos de ejemplos, cuando lean los tipos de mantenimiento, se van a dar cuenta que el crear un ejemplo como este, sirve a arte. Pero es básicamente que ustedes tienen que simular que ustedes son los técnicos que van a una empresa a hacer el mantenimiento. Y son, ya no, le voy a contar cuántos casos eran, pero me acabo de dar cuenta que dice que son. Son dos distintos, una para cada tipo de mantenimiento. Entonces, dos de. Uno de mantenimiento correctivo y otro de mantenimiento preventivo. Ya pensé que eran dos de cada uno, ¿verdad? No. Me confundí. Uno de cada uno. Aquí puse dos, uno por cada uno. En el mantenimiento 2 y en el mantenimiento 3 se parte lo mismo, pero aquí vamos a hablar del mantenimiento preventivo y las tres variantes del mantenimiento preventivo. Y acá está. Es como Acá lo mismo. Es como lo mismo, pero con otros tipos de mantenimiento. Ya. Por eso es que acá también hay un ejemplo. Y es distinto. O sea, obviamente, aquí la empresa se mantiene y el jefe igual, pues, yo lo mantengo así, pues, pero ustedes lo tienen que hacer distinto, ¿ya? Entonces acá les dice,
¿qué tipo de mantenimiento vamos a trabajar ahora? El preventivo, pero vamos a trabajar entre el mantenimiento preventivo global, el rutinario y el de reacondicionamiento. Y ahí ustedes lo tienen que ir incluyendo. Y eso lo pueden buscar incluso ejemplos en internet y hacer simularlo en base a eso. Y después la última va a tratar el predictivo y el productivo, que habla de las pruebas y el TPM y el estratégico. Es lo mismo. Acá ustedes tienen que buscar y definir mantenimiento preventivo y predictivo. Perdón, que eso también se me pasó en la otra. En la primera no, porque en la primera están las definiciones. Pero en esta, en la segunda, en la parte 2 y en la parte 3, ustedes tienen que buscar la definición de mantenimiento, de los tipos de mantenimiento. Y la hacen cortita, no la definan tan grande, ¿ya? Solamente algo simple, busca y define el mantenimiento preventivo, que es mantenimiento preventivo, y buscan las tres variantes, que es mantenimiento preventivo global, mantenimiento preventivo rutinario y mantenimiento preventivo de recondicionamiento. ¿Perdón? Y en el otro ustedes tienen que buscar qué es lo que es el mantenimiento predictivo para pruebas y el mantenimiento productivo para TPM y el mantenimiento productivo estratégico. Buscan, los definen y después de eso me hacen el ejemplo por cada uno. Y aquí tienen que dar un ejemplo por cada variante. En el mantenimiento 2 tiene que ser un mantenimiento tipo, tienen que crear el ejemplo de un mantenimiento global, uno rutinario y otro de recondicionamiento. Y después en esta guía, en la 7, tienen que hacer un ejemplo para pruebas, un ejemplo para MP, y otro ejemplo para estratégico. Estos son los más difíciles. Sí, me di cuenta. Ya, pero eso es todo lo que queda de lo antiguo. Más, obviamente, la última actividad que se subió al Classroom nuevo, que fue la que hice el otro día, y que la próxima semana voy a tomar un horario que está libre y lo voy a ocupar para hacer clases. Vale. Ya está. La clase. Vamos a abrirlo acá. Acá es súper simple. Bueno, ya todos, creo que todos estuvieron en la clase. Creo. No siento que alguien no estuvo. Ya, pero lo voy a explicar igual para que quede dentro del registro del video. Ya, la última clase que está el video aquí, que dura 52 minutos, ustedes pueden ir viendo todo el video de lo que se hizo. Ya está el PDF que se presentó. Simbología. Nos vamos a tomar un poquitito solamente el objetivo, que es que ustedes conozcan la simbología eléctrica según normativas chilenas y planos para posteriormente realizar un plano que incorpore la información requerida. Acá tienen antecedentes, que es un plano eléctrico, la instalación, símbolos eléctricos básicos comunes. Ya, aquí te explica que un plano, los trazos que son, los símbolos, la confección de un plano, etc. Y la actividad que tienen que hacer. Busquen en internet la norma eléctrica chilena, eso lo pueden hacer individual o lo pueden hacer grupal, buscar ese documento. La NSH 712 Oficio 72, se ponen ahí. Ahí sí. Hay varios los nuevos que comenzaron a salir al tiro. ¿Ya? Ustedes descargan ese documento porque ese documento tiene simbología eléctrica que les va a servir. Después, tienen que crear un plano de habitaciones del hogar que contengan componentes, que contengan en su interior componentes eléctricos y de telecomunicaciones. Mínimo tiene que ser una habitación, máximo 3. Que eso lo expliqué, de hecho, por ejemplo, que yo definí aquí un poco lo que era el comedor donde yo estoy, mi comedor. El plano debe ser realizado a mano, en una hoja blanca o de papel milimetrado. No se recomienda una hoja de cuaderno por el tema de que, como está la línea, les queda raro, sobre todo si usan escala. El plano puede tener una relación de escalas que 1 centímetro sea igual a 1 metro, que 2 centímetros sean igual a 1 metro, o que sean 3 centímetros igual a 1 metro, dependiendo de la habitación que estén dibujando, y entre más grande sea la relación, más espacio tienen para dibujar. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto de la relación de escala? Que, por ejemplo, si yo tomo una regla y mido, por ejemplo, la primera habitación de acá, y ponte que aquí me dice que son 3 metros, y acá hay 3 centímetros justo, estamos bien. Pero si me dice acá que
que 1 centímetro es igual a 1 metro y tienes acá 3,5 centímetros, significaría que aquí tienes 3,5 metros y me estoy definiendo 3 metros. Entonces ya tenía un error. Tendría que ser 3,5 centímetros. Aquí cambia, por ejemplo, con una escala de 2 centímetros igual a 1 metro, porque aquí en vez de ser 3 centímetros, ya serían para definir la habitación, serían 6 centímetros. Porque cada 2 centímetros va a valer 1 metro de la vida real. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entre más grande está la relación, o sea, entre más centímetros ocupen para relacionar 1 metro, más grande va a quedarle el plano, por si acaso. Y obviamente ocupar lápiz grafito de colores. Dentro de este plano van a incorporar, como acá está, van a incorporar lo que es la ampolleta, lo que es los interruptores, enchufes, si tienen un router, si tienen un computador en la habitación, etcétera. O aparatos que necesitan electricidad, como era el que me decía el Joaquín, que tenía un mueble que tenía como una lámpara, una cosa así. O que se conectaba. Una cuestión Sí. así. Entonces, todo eso, lo que tengan componentes eléctricos ahí en esta habitación, lo incorporan. Como les dije, una habitación mínimo, máximo 3. Y ahí, como dicen, el área debe, aparte, dejar un lugar para incorporar simbología extra. Porque en la NSH, la 712, no está tipificado los televisores, no están tipificados los computadores. Entonces, ustedes tienen que hacer un dibujito de un computador, acá, en la parte de abajo del plano, en una parte blanca que no ocupen, van a dejar el espacio y hacen el mismo dibujo del computador que hicieron arriba y le ponen al ladito igual a computador. Vale. Y listo. Y acá, por ejemplo, les dejé una página web y también donde todo el material, pero una página web, por ejemplo, de cómo se hace el plano eléctrico, el plano esquemático y todas esas cosas. Entonces aquí ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, cosas sencillas, ¿ya? Tipo de esquemas, planos, y esto lo va aplicando a más cosas, va avanzando más grande. Y por ejemplo ya lo tiene con simbología eléctrica. Y lo que les digo, si por ejemplo incorporan un símbolo que no está aquí, ustedes lo dibujan y le incorporan qué es. Y eso es todo. Yeah. Plano hecho a mano. Así es. ¿Ya? Y eso ¿Qué nos es deparará el futuro? lo que muestra. Obviamente, cuando terminen la actividad, que eso me faltaba, ustedes tienen que pulsar acá en este documento de evaluación formativa para que le saquen una foto al cuaderno. Espérate. Vamos a poner solamente por un detalle, ¿ya? Crear un plano, ahí está, adjunto el plano, Ah, ya, ahí se sube el plano ahí. claro, y ahí dice adjuntar el plano. Entonces, yo saco la foto del plano, voy a adjuntar una foto como si fuera el plano, le dan ahí, la arrastré, le voy a cargar, pero que cargue, siguiente, y después respondo las preguntas que esto era en base a la clase. Esto también lo tienen que hacer en el cuaderno y agregan el archivo, porque tenían que responder las preguntas de la clase. ¿Vale? Ya. Y eso está Vale. todo dentro del documento y la clase que hice, y dentro de la presentación. De hecho, las mismas preguntas también están en la presentación. Y después, por último, le dan a enviar. Ok. Vale, vale. ¿Quedamos claros? O sea, Sí, sí, por lo menos quedó más o menos claro, más que antes lo que habíamos pasado en la asignatura. Ajá. Estamos tiquitaca. Entonces, eso es chiquillo. Yo lo voy a dejar. Ya, entonces, ánimo, póngale bueno, como les dije. Como son hartos trabajo, o sea, la idea es que los primeros, al menos las primeras, son 7, 14, 21, 22 guías. A los que no han hecho nada, a los que han avanzado ya por lo menos menos. Pero más o menos la próxima semana yo espero ver la mitad, Pero tenemos de aquí a 2 semanas, dijo. en total, sí. Oh, son muchas. Ya. Ya. Porque ya no les puedo dar más clases, chiquillos, porque tienen que tomar en cuenta que el 17 entramos a pasar la materia del... Mm. Entonces, yo entiendo que Sí, no, pero
hay hartos meses que hubieron que pudieron haber hecho estas mismas consultas y que hubo una clase en la que se conectó el puro Damián y que se conectó la Constanza en otra clase. Hice al respecto de para hacer esto mismo, explicarlo, pero ahí eran ¿cuántos? 4 o 3 guías que expliqué por la materia, ¿cierto? Ujú. Entonces, Exacto. como sea. Sí, Ya, sí, yo hablé con mi madre. Ujú. Sí, sí, sí. No, y aparte que tú igual estás excusado un par de semanas por el tema de la... Fue el del- COVID. Sí, pues si eso también lo entendió, por eso les digo, yo, es claro que, por ejemplo, hay varias dificultades. Eso, que ustedes han tenido la confianza interna de decirme cosas, pero como les digo, hay tareas que son desde marzo que no están hechas. Sí, Entonces, no, pero en una semana ya se mandan todas. no, sí, está hecho para que ustedes lo hagan en menos tiempo, de hecho. Pero es cosa que ustedes se ordenen, ¿ya? Ujú. Entonces, eso, chiquillos. Yo los dejo por mi parte, espero que estén muy bien. Bueno, Estamos hablando dentro de la semana para la clase que voy a hacer yo creo que, bueno, voy a ver un día, pero tengo que organizarla la próxima semana, por las que no le he podido hacer. vale. Y va el tema de cómo vamos a ir trabajando lo siguiente, porque ya pasamos a plano, trabajar con un plano, después trabajar con diagrama y después vienen otras cosas más. Ya. Ya, chiquillos, cuídense, que estén bien. Igual, profe. Oh. Chao, chao.